Lenguaje y literatura para octavo grado. Vamos con la semana 4 de la unidad 2, ya terminando esta unidad. Anticipación. La noticia sensacionalismo. Actividad 1. Leemos los titulares. Leemos un titular de la tercera. Dice, la NASA revela un impacto de un objeto sobre la superficie de Júpiter. Ahora vamos con el país. Nos dice su titular, nuevo bombardeo en Júpiter. Un astrónomo aficionado descubre en el planeta gigante la marca del impacto de un cometa, de un solo, dice que es un cometa. Ahora vamos con TheWatt.com. Nos dice su titular, ¿qué pasaría si el impacto hubiese sido en la Tierra y no en Júpiter? Bueno, se fueron más arriba esto. Analizamos los titulares a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuál de los titulares es más llamativo? ¿Qué lo hace más interesante que los otros? Explicamos. La nota del periódico El País llama la atención, pues usa un término bombardeo, porque da a entender que Júpiter está en guerra y hubo una ofensiva galáctica. Bueno, por eso llama la atención. Existen medios de comunicación nacionales impresos, televisivos, radiales, digitales, que destaquen por su forma de presentar noticias, ¿sí o no? ¿Por qué? Sí existe, usan términos que llaman la atención al receptor, palabras comunes que él entienda para atraer la curiosidad de estos. ¿Qué datos podemos identificar que sean útiles para indicar la fuente de información de la noticia? En el primero, su fuente de información fue la NASA. En el segundo, la fuente de información fue un astrónomo aficionado. En el tercero, son pensamientos del mismo periódico. Continuamos. Nos vamos con construcción. Actividad 2. Leemos y analizamos la información. Sensacionalismo. Vamos a definir qué es sensacionalismo. En la jerga técnica del periodismo se usan distintivamente los calificativos de sensacionalista o amarillista. Se le dice amarillista cuando se ve que dice un poquito a lo que le llamamos mentiras o pajas. Para darnos a entender qué quiere decir amarillista. Para los medios informativos que buscan alimentar a sus audiencias con contenido que muestra, se puede afirmar que sensacionalismo es la modalidad periodística y discursiva. Por tanto, busca generar sensaciones no raciocínicas con la información noticiosa, tomando en consideración que una sensación es una impresión que se produce en el ánimo de la persona al impactar sus sentidos y su sistema nervioso con algún estímulo externo. Eric Torrico. Leemos las características de las fuentes de información de la noticia sensacionalista. Vamos a ver las características del sensacionalismo. Finalidad. Su finalidad es el económico, comercial o económico-política. Se expresa fundamentalmente en periódicos con diseños titulares atractivos. En ocasiones hace uso de la ironía, del humor negro o de adjetivos prejudiciosos. Presenta relatos, conductas o sucesos que agreden la ley, la moral o la normalidad. Busca despertar y explotar el interés o morbo humano, así como generar impacto. Busca la inmediatez o simultaneidad de la transmisión de la información. Formulamos preguntas sobre la información anterior y tomamos nota de las ideas más relevantes. Actividad 3. Respondemos. ¿Por qué el sensacionalismo tiene finalidad económica, comercial o política? Explicamos. Porque lo económico, el comercio y la política son los que usan la noticia sensacionalista para lucrarse y vender
y subyugar a los receptores con intrigas, miedos, falsa alegría sobre alguna situación. Lo sensacionalista hace que se venda, que se crea un tipo de gobierno, y entre más mentira sea la noticia, este es mejor pagado. Además le hacen creer alguna cosa que no es verdad, este mejor se lucra más. ¿En qué medio es más frecuente encontrarnos noticias que tengan las características anteriores? Podemos encontrar en la radio, televisión, el internet y los periódicos. En nuestro país abundan muchos sensacionalismos. ¿Qué papel juegan los receptores del mensaje en el consumo y difusión de este tipo de noticias? El receptor ya engañado se encarga de transmitir la nota a más personas. Es otro medio para que la noticia sea creída. Si la niña Chana lo cree, todo el mundo lo cree. ¿Cómo este tipo de noticias puede afectar al público receptor del mensaje? ¿Qué tipo de consecuencias tiene? Explicamos. Que el receptor se vuelva mentiroso, que se traumatice, viva con miedo, se vuelve esclavo mental de otro. Continuamos. Actividad 4. Leemos la noticia y resolvemos en el cuaderno lo que indican los literales que vaya apareciendo entre el texto. Vamos a ver esta noticia. Parece una película de Terminator. El carro chocado y explotado. Vamos. Dice, pánico en autopista. Un auto se incendia y se queda sin frenos a más de 200 kilómetros por hora. Aquí está el video. ¿Sabías que en la última década del siglo XIX, debido a la competencia entre el magnate William Heard y el periodista Joseph Pulitzer por lograr una mayor cobertura mediática, surgió lo que ahora conocemos como periodismo sensacionalista? Sensacionalista amarillista, ¿verdad? El que más exagere. A partir del titular, hacemos una predicción de la información que se presentará en el desarrollo de la noticia. Bueno, con solo ver este spot, podemos sacar una conclusión, aunque no va muy apegado, pero según lo que dice aquí, pánico en autopista, sacamos una conclusión. Que un automóvil iba a una alta velocidad, le fallaron los frenos, para detenerse impactó en un lugar y por eso provocó que estallara. Por eso explotó al chocar. B. ¿Qué características del sensacionalismo se evidencian en el título? Explicamos. Busca despertar y explotar el interés o morbo humano, así como generar impacto. Con la palabra pánico, él busca despertar que sea nota, sea leída y crear un impacto por su noticia. Crear alarma. Un carro chocó a alta velocidad. ¿Cuál es la intención que se persigue en el siguiente párrafo? Explicamos. Dar a conocer cómo fueron los hechos, cómo se evidencian y lo que pasó. Ahora sí vamos con la noticia. O si las carreras ilegales ya no fueran lo suficientemente peligrosas, el dueño de este auto RS3 con 1100 caballos de potencia descubrió que las cosas siempre pueden ir a peor, especialmente cuando te falla todo lo que te puede fallar. Esa es la entradilla. Vamos con la noticia. Dice, todo ocurrió mientras el hombre competía con un McLaren 720S en una autopista. Y estos terribles momentos quedaron grabados en video. El pasajero del auto captó todo cuando a una velocidad de más de 250 km por hora falla el motor. Pero el calvario no acaba allí, iba la exageración, iba el morbo ya. Por una razón desconocida, el auto empieza a humear, ya va la cizaña. Y por lo que se puede observar desde otro auto, el humo se hacía cada vez más espeso y la respiración se hacía cada vez más difícil dentro, hasta el punto en el que el pasajero no le quedó la baja opción que abrir la puerta en plena marcha y asomarse afuera para tomar aire. La solución a esta situación podía parecer obvia para
de inmediato salir del auto y usar extintores de fuego. Sin embargo, resulta que también fallaron los frenos, más calamidad. E incluso el paracaídas del freno que tiene montado. Afortunadamente el coche llega a parar. Algo de alivio. Y los dos hombres salen de él. Apenas 30 segundos más tarde el fuego se apodera de toda la parte delantera del carro. Más pánico le pone. Según los autores del video, más tarde se llegó a conocer la causa del accidente. Clara, el pánico. ¿Por qué fue el pánico? Hubo una línea de freno que estaba desconectada y roció los frenos que estaban calentados hasta temperaturas extremas con el líquido de freno que se prendió en el fuego. Por Sputnik. Contestamos. ¿Cómo es la presentación de los hechos por parte del emisor de la noticia? Descriptivo, informativo, objetivo, subjetivo. Explicamos y justificamos nuestra respuesta con fragmentos del texto. La presión es por medio de descriptivo. Medios descriptivos. Todo ocurrió mientras el hombre competía contra un McLaren 720S en una autopista. Ahí va describiendo. El pasajero del auto captó todo cuando una velocidad de más de 250 km por hora falla en el motor. Pero el calvario no acabó allí. Por una razón desconocida, el auto empieza a humear y por lo que se puede observar desde otro auto, así como el reportero describe por qué pasó el alarmante hecho. Continuamos. Verificamos si nuestras predicciones e indiferencias se cumplieron o no. Bueno, hicimos una predicción al principio. Hoy vamos a ver que no fue así, ¿no? No fue que por el impacto chocó el carro. Vamos. Nuestra predicción falló porque pensamos que el auto había chocado y por eso estalló. Pero no fue así. El auto al ir a alta velocidad fue lo que provocó el incendio. Se saturó el motor y se incendió todo. Identificamos las características de ese accionismo presente en las noticias y explicamos cada una. Bueno, le encontramos dos características de ese sensacionalismo. Presenta relatos, conductas o sucesos que transgreden la ley, la moral y la normalidad. ¿Qué transgredió este auto? Transgredió la ley de tránsito. La nota presenta algo que causó el pánico al transgredir la ley, pues se usó una velocidad de más de 250 km por hora. Creemos que lo permitido no es eso. Y lo peor, haciéndolo por competencia. Vale, sigamos. Buscar, despertar y explotar el interés o morbo humano, así como generar impacto. O si las carreras ilegales ya no fueran lo suficientemente peligrosas, y estos terribles momentos quedaron grabados en video. El pasajero del auto captó todo cuando a una velocidad de más de 200 km por hora falla el motor, pero el calvario no acabó ahí. Es así como el periodista trata de despertar y explorar el interés, el morbo humano, así como generar impacto al que lea esta noticia. Vamos con la ficha electrónica. Actividad 5. Leemos la información sobre la ficha. Hoy en día es muy común recolectar información en la base de datos y ficheros electrónicos, por lo que las fichas se hacen en formato digital, lo que permite acceder a la información con mayor rapidez. El fichaje es una técnica utilizada especialmente por los investigadores. Es un modo de recolectar y almacenar la información. Cada ficha contiene una serie de datos de extensión variable, pero todos referidos a un mismo tema, lo cual le confiere unidad y valor propio. Las fichas sirven para tener organizados los datos básicos de un documento, número que le hemos asignado, titular, autor, editorial, etc. Jorge Tenorio. Vamos a ver los tipos de fichas. Tenemos bibliográficos, se identifican con una B. Se usa para identificar cuáles son las fuentes de información
que se examinarán. Ficha de trabajo, DT. Sirve para identificar y relacionar ideas centradas de los diferentes textos revisados. Ficha textual. Se identifican con TEBE. Este tipo de ficha se hace para la transcripción de un párrafo que contenga una idea importante para el trabajo de investigación que se está desarrollando. Ficha tipo resumen. Se identifican con R. Se usa para recopilar información clave, permite organizar en forma breve, completa y manejable el material que ha sido recabado a partir de la documentación. Contiene los aspectos más relevantes de la información revisada. Hemerográfica. Se identifican con H. Se utiliza para organizar la información más importante del periódico o revista que sirve como fuente para un trabajo de investigación. Bueno, en las próximas fichas que hagamos van a ser de este tipo. H. Ahora vamos cómo se estructura de la ficha. ¿Cómo están las fichas? Están los tipos de fichas, está con B, BT, TR o H. Lleva un título que debe ser acorde del contenido para facilitar la búsqueda. Datos bibliográficos, generalidades del texto citado o resumido. Referencia de otras fichas. Número de página. Contenido, cita, resumen o síntesis de la noticia. Entonces, si nos presenta una noticia, aquí vamos a sacar un contenido, resumen, una síntesis breve para aclarar de qué trataba esa noticia. Ahora vamos con las ideas principales de un texto. Actividad 6. Leemos el texto. Las ideas principales. Un texto se encuentra compuesto por distintos mensajes codificados de forma jerárquica. Esto con el objetivo de que la información que transmiten sea comprendida. Estos mensajes son las ideas y pueden dividirse en principales y secundarias. Todos los textos tienen ideas principales y secundarias. Las ideas principales son parte fundamental de un texto. En cuanto a las ideas secundarias, estas se encargan de sustentar o ampliar la idea principal. En la lectura comprensiva de un texto se debe saber distinguir entre el tema y la idea principal. El tema indica aquello sobre lo que trata un escrito. Se puede acceder a este haciéndole la pregunta: ¿de qué se trata el texto? La idea principal, por su parte, informa del enunciado o enunciados más importantes que el escritor utiliza para explicar el tema. Para identificarse se puede auxiliar de la pregunta: ¿cuál es la idea más importante que el autor pretende explicar en relación con el tema? Leemos y analizamos la información sobre las macro reglas como procesos que ayudan a delimitar las ideas principales de un texto. Supresión consiste en suprimir de un párrafo todos aquellos elementos que resultan adicionales o redundantes. En este proceso es útil la técnica del subrayado, así como hacerse la pregunta: ¿podemos quitar algo porque no es indispensable o porque se dice de varias maneras? Generalidades. Consiste en sustituir ciertos conceptos presentes en el texto por unos términos que le engloben. Esto es elemental, ya que permite expresar con nuestras palabras la idea del texto. Por ejemplo, los balcones estaban engalanados. Lo mismo ocurría en el instituto y la torre de la iglesia. En la región, todos los edificios estaban engalanados. Bueno, ahí resumieron. Construcción. La secuencia del texto es reemplazada por otra, totalmente nueva, que refiere a los mismos hechos que el conjunto de ideas al que sustituye. Por ejemplo, Juan sacó las entradas tras una larga espera en la cola. Después entró en la sala. Cuando se sentó en su asiento, se apagaron las luces y las imágenes empezaron a brotar en la pantalla. Emilio Sánchez. Bueno,
Vamos con la consolidación. Hoy sí vamos a trabajar un poquito. Prepárense en su mente y su lapicero. Actividad 7. Leemos los fragmentos de una noticia publicada en 2 medios informativos. Hoy vamos a hablar en específico de las notas que aparecieron al principio de esta clase. Vamos, primera nota. Texto 1. Nuevo bombardeo en Júpiter. Vamos a la noticia. Un astrónomo aficionado descubre en el planeta gigante la marca del impacto de un cometa. 20 de julio de 2009. Vamos con la noticia. Esa era la entradilla. Una marca nueva en Júpiter no pasa desapercibida a un astrónomo que conozca el planeta gigante, como es el caso de un aficionado australiano, Anthony Wehrle, que hace unos días descubrió una cicatriz oscura cerca del polo sur del planeta, que no estaba antes ahí. Pensó que podía ser la firma de un cometa que hubiera chocado en la atmósfera joviana, como sucedió hace 15 años con los fragmentos del cometa Chuemark-Levy 9, levantado en expectación interracional durante varios días, pero lo que había visto Wehrle podía ser también un efecto atmosférico. Siguiendo el rastro de la alerta procedente de Australia, los especialistas de Jet Propulsion Laboratory de California han apuntado la nueva mancha de Júpiter de un telescopio de infrarrojo de la NASA, situado en Mauna Kea, Hawái, y han confirmado que se trata de un impacto de un cometa y que ha habido mucha suerte para ver un fenómeno tan raro como este, publicado por El País. El texto 2, que nos dice: la NASA revela el impacto de un objeto sobre la superficie de Júpiter. Madrid, 21 de julio de 2009. Las imágenes de la colisión revelan el ascenso de partículas hacia la atmósfera y calentamiento en la troposfera, con una posible emisión de gases de amonio. El resto de un cuerpo cósmico, posiblemente un cometa, hicieron impacto en la superficie de Júpiter, cerca del polo sur del planeta, reveló hoy el laboratorio de propulsión de chorro, JPL por sus siglas inglés, de la NASA. La huella del impacto fue descubierta por un astrónomo aficionado y fue confirmada por el telescopio infrarrojo de la Agencia Espacial Estadounidense que se encuentra en el monte Mauna Kea, Hawái, dijo el JPL en un comunicado. La oscura cicatriz de la colisión es claramente visible y las imágenes revelan el ascenso de la partícula hacia la atmósfera superior, así como un calentamiento en la troposfera superior con una posible emisión de gases de amonio, añadió la JPL LT, la tercera. Esa fue su publicación. Resolvemos. Comparamos ambos titulares y seleccionamos cuál de los dos es el más llamativo y explicamos. El texto 2 me llamó más la atención, porque dice que poseen imágenes de cómo un cometa colisionó con Júpiter y se sabe que la NASA no sabe, mentir. Ellos tienen los videos, las imágenes, cómo hizo el impacto del cometa. Vamos, ya vamos casi. Vamos. Ponemos en práctica la macro regla para identificar las ideas principales de cada texto. Tenemos una idea principal, un astrónomo aficionado. La idea principal de quien elaboró la noticia. Una marca nueva en Júpiter no pasa desapercibida. O sea, algo que no tenía, hoy lo tiene. Siguiendo el rastro de la alerta procedente de Australia. 3 ideas principales. Vamos con el texto 2. Las imágenes de colisión revelan. Tenemos el primer idea principal. La imagen de colisión revela los restos de un cuerpo cósmico. O sea que sí, la prueba de que sí un cometa chocó con Júpiter. La oscura cicatriz de la colisión. Una mancha que no estaba, hoy sí está la gran oscura cicatriz. Tenemos 3 ideas principales en el texto 2.
Analizamos de forma en que fue abordada la noticia por cada medio informativo. ¿En qué expone el énfasis cada medio? Explicamos. En el texto 1, pone énfasis en que Júpiter tiene una nueva marca, una nueva mancha también. La llama marca o mancha. En el texto 2, pone su énfasis en que Júpiter fue impactado por un cometa. Bueno, este se enfatiza en una marca, de un solo, dice que un cometa le voy a dar de un solo zapotazo, un solo mamillazo. Con el siguiente, dice, ¿cómo es el lenguaje que utiliza cada medio para proporcionar la información? Describimos. El lenguaje es sencillo, de fácil comprensión de ambos textos. No hay mucho cienticismo ahí, que a veces que bien científico hablan y no se entiende, pero sí se habla claro. ¿Cuál de los dos de las noticias presenta características del sensacionalismo? Justificamos nuestra respuesta con fragmentos del texto y explicamos las características identificadas. El texto 1 busca generar impacto explorando interés al afirmar que la nueva marca de Júpiter se la hizo un cometa, para justificar que fue bombardeada, cosa con morbo pues lo pudo haber provocado otra cosa, como pudo haber, porque dice que también puede haber un proceso atmosférico, pero así ellos justifican el bombardeo, que un cometa les va a dar de un solo a Júpiter. Ahí van con el morbo, que otra cosa ahí generando el interés. Ahora vamos a elaboramos una ficha. Vamos a hacer una ficha por cada texto, de acuerdo con el tipo que corresponde a los datos. Periódicos o revistas, posteriormente las trasladamos en formato electrónico. Bueno, vamos a poner aquí para que la puedan ver y si gusta la pueden copiar también de forma electrónica. Damos esto. Ahí, comenzamos. ¿Qué tipo de ficha dijimos que iba a ser? Tipo H. Tiene notas periodísticas. El título: Nuevo bombardeo en Júpiter. Datos bibliográficos: periódico El País. Referencia de otra ficha: Jet Propulsion Laboratorio, California. Es la siguiente referencia que contamos. Número de páginas, pongámosle 1 porque no hay mucho. Contenido: un astrónomo aficionado descubre el impacto de un cometa en Júpiter. Jet Propulsion Laboratorio lo confirma. Vamos con la siguiente ficha. Dijimos que también va a ser de tipo H. Título: La NASA revela el impacto de un objeto sobre la superficie de Júpiter. Datos bibliográficos: lo proporciona la página web La Tercera, LT La Tercera. Número de página 1. Referencia a otras fichas: la NASA. La NASA divulga esta información. Contenido: los restos de un cuerpo cósmico impactó en Júpiter, reveló hoy el laboratorio de la propulsión a chorro, JPL por sus siglas en inglés de la NASA. Bueno, hasta aquí llegamos. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Pero aún nos hace falta practicar lo aprendido. Terminamos la clase. Vamos con practica lo aprendido. Dice: actividad individual. Resuelvo antes de la lectura. Escribo un párrafo sobre lo que creo que tratará el poema utilizado: El monte y el río, por Pablo Neruda. Vamos a ver este poema. ¿De qué trata el poema? Tratará de montes y ríos, de lo que hay en ellos. Un monte altísimo y un río largo y cristalino. Bueno, así nos damos la idea, pero vamos a ver de qué verdad trata este poema. Leemos en altavoz el poema: El monte y el río. Vamos a ver si nos sale la rima. Buena rima, tacha, decía el programa antes. Buena rima, vamos a ver. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo. La noche el monte sube, al hambre baja el río. Ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen sufrimos. Ven conmigo. Me dicen, tu pueblo desdichado, entre el monte y el río. Con hambre y con dolores no quieren luchar, solo
de esta te está esperando, amigo. O tú, la que yo amo pequeña, grano rojo de trigo, será dura la lucha y la vida será dura, pero vendrás conmigo. Pablo Neruda. Bueno, nada que ver con lo que dijimos. Ahora nos van a preguntar, ¿hacia quién va dirigido el poema? El monte y el río, a los habitantes de un país. Eso nos da a entender hasta que vamos a ir analizando poco a poco qué está pasando. ¿Qué significan los versos? ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo. Es un llamado al que sufre. Él es propiedad de alguien que en este caso es un país el cual le dice, ven conmigo, como queriendo decir, no te vayas o no te alejes de mí porque me perteneces. Pero vamos descubriendo qué más, por qué Pablo Neruda escribió ese poema. ¿Qué problemas sociales se reflejan en el poema? Las razones personales que obligan a dejar su patria. ¿Cuál es el tema general del poema? Mi patria es hermosa a pesar de las dificultades. Neruda estaba exiliado en Italia cuando escribió el poema. En ningún momento, lo habían dicho desde un principio, creo que lo habíamos entendido. Bueno, por problemas políticos, Neruda fue exiliado. Lo mandaron para Italia. Él era de Chile. Dice, ¿qué sentimientos pudieron inspirados para escribir? La tristeza que le causó al no ver su tierra natal. Leo la biografía de Pablo Neruda para seguir entendiendo las preguntas. Natalie Ricardo Reyes Paso Alto, más conocido como Pablo Neruda, nació el 12 de julio de 1904. Hace mucho, ya más de 100 años. En Parral, Chile. Desde su primera infancia, Neruda muestra interés por el rico mundo natural que lo rodea, que es el bosque nativo austral chileno, el que, junto con el mar, se convertirán en temas de inspiración importante en su obra poética. Cuando es alumno del Liceo de Hombres Temuco, conoce a la poeta Gabriela Mistral. Wow, conocía a Gabriela Mistral. Qué envidia. Quien también recibiría el Premio Nobel de la Literatura y que trabaja en esa ciudad como directora del Liceo de Niñas. Ella lo introduce en la gran narrativa rusa. Le ayudó a Neruda a introducirse a la narrativa rusa. En 1921, Neruda se traslada a Santiago, la capital chilena, para seguir su carrera de pedagogía en francés, en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. En Santiago conoce a otros jóvenes escritores, participantes en la bohemia, la literatura de la época y en las actividades de la Federación de Estudiantes de Chile. Lee con el vivez y escribe poesía. En 1923 publica su primer libro, Crepusculario, que es muy bien recibido por la crítica. El año siguiente aparece la que será la más popular de sus obras, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que se convertirá en uno de los poemarios amorosos más conocidos de la poesía contemporánea. El 11 de septiembre de 1973 es derrocado el gobierno del presidente Allende. Neruda, gravemente enfermo, es trasladado desde su casa en la costa de la Isla Negra hasta una clínica de Santiago, donde muere el 23 de septiembre. Me imagino que ese mismo año, 1970. Fundación Neruda. Fuente de información. Después de la lectura, resuelvo. Escribo un comentario sobre mi análisis del poema El monte y el río. Neruda estaba muy alejado de su patria y continente, o sea, lo habían mandado para Europa. Las palabras que dicen ahí es el deseo de regresar a su tierra. En el poema, él hace sentir que su patria lo llama diciéndole ven conmigo. Retorno algunos datos de la bibliografía para sustentar mi comentario.
Pablo Neruda desde pequeño vivió en medio natural, en un bosque muy cerca de allí el mar. Paisajes que le cautivaron tanto que, al ser obligado a salir de su país, eso fue lo que extrañó mucho y lo deseaba, diciendo: en mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Se nota la melancolía por ver esos lugares que lo vieron crecer. Relato dos párrafos señalados de las ideas, señalo las ideas principales y secundarias. Tenemos: en mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Idea principal: en mi patria. Idea secundaria: hay un monte, hay un río. Y me dicen: tu pueblo desdichado, entre el monte y el río. Idea primaria: tu pueblo. Idea secundaria: tu pueblo desdichado, entre el monte y el río. Idea secundaria. Hoy sí, hemos terminado esta unidad. Gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.